Bien, seguimos aquí en el Observador TV cuando faltan unos 6-7 minutos para las 3 de la tarde en este día soleado de lunes, ideal para estar ahí del otro lado. Seguramente ya a esta hora cafecito, tecito, ¿por qué no? Ya un mate preparado para estar prendidos a El Observador TV. En la entrevista Café y Negocios del día de hoy vamos a conocer a la empresa Contract Workplaces. Es una empresa regional de arquitectura corporativa y para que nos cuenten de qué se trata, cómo están trabajando, cómo ven a nuestro país en esta área, recibimos a Daniel Flom, el gerente general de Contract Uruguay, y a Gabriela Carballo, gerenta comercial. ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a los dos. Un gusto recibirlos. Igualmente. ¿Cómo está el Uruguay en esta área? ¿Se entiende la importancia a la hora de crear una oficina, un trabajo, una redacción, de la importancia del pienso a la hora de trabajar? Sí, mucho, y por eso justamente es que estamos acá y que Contract decidió instalarse en Uruguay ya hace 5 años. Se entiende mucho, las empresas entienden la función de la oficina como una de las herramientas para captar personas, para representar su cultura, para hacer más productivo su negocio. Y bueno, esto es algo que se entiende en todas partes y por eso las oficinas empiezan también a aparecerse en todos los lugares y a tomar tecnología y a ser más eficientes. Y sí, sin duda las empresas en Uruguay han ido en ese camino y siguen yendo por él. Sí. Bien, esa es una tendencia mundial, ¿no? Sí. Te dejo a ti. Sí, uno va tomando tendencias que van surgiendo, principalmente han venido muy marcadas por las empresas tecnológicas. Ellas son las que han marcado el camino y todos nosotros hemos ido siguiéndolos y nos hemos ido adaptando incluso en los distintos rubros. Ahora es común, por ejemplo, que hayan estudios de abogados que tienen estéticas más despojadas o estéticas también más industriales, que antes era impensable. Claro. Y eso tiene mucho que ver con ese camino que ellos nos han pautado. ¿Cuál es el servicio que ofrece Contract? ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan? Bueno, Contract se dedica a consultoría, diseño y construcción de oficinas, de interiores de oficinas. Las empresas se instalan en general en espacios que se entregan vacíos y un poco la idea es personalizarlos en función de cada una de las compañías. Y nuestro trabajo empieza, bueno, de una etapa inicial de consultoría, entendiendo cuáles son las necesidades de las empresas, viendo cuál es la mejor forma de armar sus espacios de trabajo. Después pasamos al diseño, en su mayoría somos arquitectos en Contract, y después construimos esos espacios dándole una solución al cliente de punta a punta, donde se entienden de este tema que les toca hacer eventualmente, se dedican a su negocio. Claro. y nosotros intervenimos en esta instancia. Y algo que es muy habitual es que a veces uno llega, se presenta a un cliente y el cliente viene con una lista de almacén diciendo todo lo que cree que necesita. Y lo interesante es poder cruzarlo con ese know-how que nosotros hemos ido adquiriendo y entender si realmente lo que necesita es eso, si realmente es esa la superficie que está necesitando, si realmente es la mejor forma de trabajar la que está proponiendo. Por ejemplo, pasa mucho que las empresas tienen un discurso hacia el exterior que es de pujanza o de innovación, y a veces vos vas a las oficinas, entras y eso no se ve reflejado, no está transmitido. Entonces nosotros también lo que tenemos que hacer es ayudarlos a entender qué es lo que quieren transmitir, qué es lo que quieren qué vivencia quieren que cada integrante de la organización sienta al trabajar ahí, al pertenecer ahí, y cómo quieren apropiarse de lo que sea que están vendiendo, ya sea un producto o un servicio, y arquitecturizar eso, de manera de que sea realmente vivible. Que hacerlo tangible, ¿no? Que no quede solamente que sea física esa apreciación, digamos. Bien. ¿Qué importancia tienen esos primeros encuentros, ¿no? Donde se da esa ida y vuelta y donde se tiene que captar mayormente posible la esencia de lo que la persona quiere, que como decías vos, capaz que a veces se contradice, ¿no? Lo que se quiere con lo que se puede o con lo que se... Tienden a pedirte lo que conocen y lo que tienen o lo que vieron, y a veces se pierde de vista que esta nueva oficina es un proyecto para los próximos 5 o 10 años y que es una oportunidad grande de meterse en el cambio de lo que va a hacer esa compañía de ahí para adelante. Entonces, no es solo escuchar lo que nos dice, que es sumamente importante, lo que nos dicen todos los actores en la compañía, no solo el que está en ese momento al frente de ese proyecto, sino también investigar y nosotros meternos en la cotidiana de la compañía. Que tiene que hacer un trabajo de investigación. Sí, es un trabajo de campo, donde tenemos observadores, donde ponemos sensores en las sillas, por ejemplo, para medir el tiempo que están ocupadas en las salas de reuniones, en los espacios compartidos de trabajo. Esto nos da herramientas mucho más firmes y ciertas para tomar decisiones que involucran mucho dinero.
Entonces es mejor haber hecho un buen trabajo de investigación. De hecho, de esa investigación surgen cosas como que en realidad las salas de reunión no se necesitaban tan grandes, no eran de 12, eran de 4 y más salas. O por ejemplo, que el espacio de trabajo de OpenOffice, de espacio compartido, tiene 100 puestos y en realidad hay 80 o 60 que están en uso simultáneo porque hay gente que está viajando, que está en clientes y demás. Entonces se hace un proceso mucho más eficiente donde además de la información que nos dan verbalmente, investigamos y llegamos a una especie de manual de diseño sobre el cual, bueno, pasamos a las siguientes etapas de arquitectura y construcción. Bien, y no es solo porque está bueno, muchas veces pensamos en una oficina, ¿no? Digo oficina como globalizando. Una oficina pensamos a un escritorio y una silla, ¿no? Pero es mucho más que eso. O sea, es el color de la pared, es cómo está la luminaria, ¿no? Es un conjunto de cosas que hay que tener en cuenta. Incluso es interesante ver cómo fue evolucionando, porque antes uno hablaba de un espacio de trabajo y ahora se habla de un lugar de trabajo. Un lugar de trabajo tiene una connotación que va mucho más allá, que tiene que ver con temas hasta culturales, sociales, hasta geográficos. Cada vez más te piden que la oficina refleje no solo lo que es el espíritu de la empresa, esa cultura, sino que también el lugar donde está inserto y que pueda fomentar lugares de encuentro fortuito que también potencian lo que es la creatividad de todos los integrantes de la organización. Sí, estamos en un momento de un cambio fuerte de paradigma, donde la idea de la persona atada a su escritorio para poder hacer el trabajo, casi como una continuación de la tapa de la mesa, del teléfono y la computadora, sí, esa está migrando, alienado así, ¿no? Sí. Totalmente. Está migrando a otro modelo donde gran parte del trabajo que podemos hacer en el escritorio lo podemos hacer en cualquier lado, en nuestras casas, en un café con conexión a internet. Entonces la oficina deja de ser esos espacios continuos de trabajo individual a pasar a ser lugares de encuentro donde tenemos que dotarlos de salas de reuniones, de espacios más informales, incluso a veces tipo living, para que la gente se reúna y se generen sinergias, e incluso se crucen de distintos departamentos de la compañía. Esa idea también de separarlos en áreas según el trabajo está desapareciendo. Hay un cambio muy grande de la mano de la tecnología y de las ciudades que están colapsadas y que el tránsito en Uruguay se empieza a ver, pero en otros lugares de verdad llegar al trabajo te puede llevar 2 horas o más. No, imagínate llegar, ¿no? Con el estrés que llegas Sin duda. a... Entonces empiezan a aparecer terceros lugares donde la gente trabaja, que son cafés, que son lugares de cowork y demás, más cerca de los hogares. Y la oficina es ese lugar de encuentro muy necesario para generar sinergias, para promover, bueno, la tecnología y la innovación y demás. Entonces la oficina es otra cosa, se está convirtiendo en otra cosa muy vinculado a todas estas tendencias. Mientras vemos fotos de algunos de los trabajos que han realizado y teniendo en cuenta esto que me decías, ¿no? Si ustedes te llega un cliente y sin importar cuál es el área que trabaje, ¿cuáles son esas normas de repente básicas que ustedes saben que tiene que tener el proyecto? Primero tenés que entender el rubro, porque el giro de negocio sí incide en la personalidad que va a tener esa oficina. Después tenés que entender la cantidad de personas, eso es fundamental, porque hay que hacer un testeo básico de superficie. Ahí hay un tema que es casi hasta matemático, ¿no? Claro. Y después lo que sí ahora cuando vos me venías planteando eso, me venía en mente, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en la misma superficie para 3 empresas que son del mismo rubro en el mismo edificio. Entonces están separadas en pisos, ¿no? Son tres empresas distintas, en 3 pisos distintos, pero las oficinas son completamente distintas también. Que eso es lo interesante, porque una vez que uno ya hizo ese primer testeo, esa primera aproximación en la que entendió tamaño o escala, cantidad de empleados, ahí uno le empieza a incorporar esos otros datos que tienen que ver con esas salas de reuniones, esos encuentros, esos privados, esa horizontalidad del trabajo, que tiene que ver más con la forma de trabajar propia de cada una de esas empresas y de lo que quiere transmitir tanto al cliente interno, que es cada integrante de la organización, como al cliente externo. Entonces, eso es lo que va pautando las diferencias entre las distintas oficinas, más allá de que si uno mira en los datos, son lo mismo. Perfecto. Recién comentabas, ¿no?, todo el tema del cambio de paradigma en cuanto a los espacios cada vez más de esparcimiento, ¿no? Son muy comentados, por ejemplo, lugares como Facebook, como Google, que vemos fotos, ¿no?, en internet, en distintos artículos de los juegos, de los lugares de recreación, de los comedores. En Uruguay también se está respetando esta tendencia, las empresas entienden que es importante en un lugar de recreación, un buen comedor, buenos baños. Sí, sin duda.
nos ha tocado hacer oficinas para Google en Buenos Aires, en Puerto Madero, y muchas otras, y lo cierto es que comparten, si bien es pionera y es muy visible Google y la gente está mirando lo que hacen, hay muchas compañías, incluso algunas de ellas regionales, también uruguayas, que adoptan esos modelos de espacios donde la gente se siente muy a gusto, que puedan compartir, que puedan pasar el tiempo bien, porque también de esto se trata, de que la jornada donde estamos la mitad del tiempo despiertos de nuestras vidas. Claro, más que en nuestras casas a veces. Sí, más que en nuestras casas, pasemos bien y eso se va a reflejar en el trabajo que hacemos y en la forma que atendemos a los clientes y demás. Entonces, esto es de lo que se trata y además que los espacios empiecen a acomodar las actividades de las personas. Es una de las grandes premisas del diseño. Ya no diseñamos en función de la cantidad de personas y a cada uno un escritorio y tantos baños de acuerdo a lo que pida la normativa municipal y ya está. Y un pequeño coffee o lugar para hacerse un café, eso ya no es suficiente. Hoy en día se diseñan las oficinas en función de las actividades que hace la gente. Si la gente está mayormente reunida, la oficina va a tener mucho más salas de reuniones. Nos ha tocado diseñar oficinas donde uno ve el espacio de trabajo individual, el Open Office, y tiene, supongamos, 15 posiciones y hay 30 lugares en salas de reuniones. Y uno dice, ¿cómo puede ser si todos no pueden reunirse a la vez? Pero no, porque reciben gente y porque claro. Gran parte del trabajo que hacen es en esos espacios y no en los lugares individuales, cuando pueden trabajar en cualquier lugar. Hay muchas compañías hoy en día en Uruguay, y la gente de repente no lo tiene tan presente, que tienen algunos días por semana que pueden trabajar en cualquier lugar, desde sus casas. Mirá. Hay varias, y más de un día por semana. Está permitido y está bien visto porque además descomprime el espacio de trabajo en la oficina, permite que las mujeres estén más cerca de sus hijos y que acomoden su vida mucho mejor y eligen ese trabajo porque da esas ventajas. Entonces esto es parte también de lo que tenemos que reflejar en las oficinas cada vez que nos enfrentamos. Sí, ese valor agregado. Sí, ¿no? incluso cuando uno habla de estas cosas a veces parece que es futurología o que eso pasa solo en Estados Unidos, Total. Que eso en Uruguay nunca va a pasar. Y es algo que se está empezando a pedir más porque también las generaciones que están entrando en la fuerza laboral ahora lo están mirando. Lo exigen más. Y están viendo a dónde van a trabajar. Ya no es solo un desafío, el tipo de trabajo que se te puede plantear, el salario, las políticas de recursos humanos, los líderes, sino que también miran a dónde van y cómo es ese lugar y si les va a dar ganas de estar en ese lugar todas esas horas. Porque estas generaciones que están entrando están priorizando más otras cosas, ya no son tan esclavas al trabajo como éramos nosotros. Totalmente, antes. Totalmente.